Conversamos con el ingeniero Ervin Vargas, experto sismológico. El ingeniero Vargas con nosotros, ¿cómo está, Irving? Muy buenas noches, un gran placer, Nelson Javier. ¿Está bien? Muy bien, gracias a Dios. Bien, qué bien, qué bien. Estos días han sido de sacudidones para este país. Estamos raros, Irving. ¿Esto ya pasó aquí o esto va a seguir? ¿Usted cree? Bueno, definitivamente, en primer lugar, darte las gracias y a los amigos televidentes por estar ahí en su televisor como siempre, todas las noches, que esté el antiestrés y sobre todo algo muy medicinable en la República Dominicana. ¿Este programa? Programas como este, el alma hay que trabajarla más, al igual que con los terremotos, y definitivamente la República Dominicana siempre ha sido de mucha actividad sísmica, y estos terremotos que han ocurrido nos traen como cosas buenas, es que nos recuerdan de que las autoridades de la República Dominicana, tanto el gobierno central como las alcaldías a nivel nacional, deben de tomar este tema, y en una reciente conferencia que di en Puerto Rico, le hizo un llamado al gobierno norteamericano, al dominicano y al cubano, porque en un análisis que he hecho, resultó que tanto Puerto Rico como República Dominicana, y en el caso de Santiago de Cuba, estamos precisamente en el peor de los periodos de actividad sísmica, y que en cualquier momento puede haber un gran terremoto, uno para Cuba, otro para República Dominicana y otro para Puerto Rico. Es decir, que estamos precisamente en un periodo de mucha dificultad y que tenemos que ponerle mucha atención, porque los terremotos nadie lo va a parar. Irving, aquí en República Dominicana no aguantamos ni un aguacero fuerte. Bueno, se ha demostrado que la República Dominicana, aunque no está preparado, pero sí tenemos algo en común. ¿Qué? Que cuando ocurre la tragedia nos ponemos de acuerdo y salimos a flote. Entonces resulta que es muy penoso que las autoridades dominicanas, llámese el gobierno central, y las mismas alcaldías, porque las alcaldías son las que administran el desastre después que ocurre el desastre, a sabiendas de que en República Dominicana tenemos dos estudios básicos. Uno muy reciente que se hizo de la falla septentrional, en donde se analizó a través de la prueba del carbono 14, porque como no había historia de terremoto en esa falla, sí, entonces se le hizo la prueba del carbono 14, que no es más que tomar una partícula y aplicarle un carbón radioactivo, y entonces se identificó que en esa falla, precisamente, que está compuesta por 3 tramos, Navarrete Manzanillo, Navarrete Tamboril y Tamboril, la bahía de Samaná. Resulta que el último gran terremoto que ocurrió en esa falla, frente a Santiago, fue en el año 1200. Y ellos dicen que cada 800 años debe de haber un gran terremoto. El buen matemático, 1200 más 800, 2000. Tenemos 18 años ya con mucha peligrosidad sísmica. Practicándolo. Y el otro estudio que tenemos es que en República Dominicana el periodo de recurrencia de que tienen que ocurrir grandes terremotos son de 50 a 75 años. Y resulta que el último fue en el año 1946. Y ese terremoto produjo 4 terremotos más, 2 de 7,3 y 2 de 7, y el principal de 8,1, lo que significa que ya han transcurrido 72 años. Tú eres contando, tú sabes qué es esto, tú me estás matando de corazón, Irving. Irving, ¿tú crees que este país puede sufrir una situación así? Bueno, es muy lamentable decirlo, porque aunque tenemos todos los estudios, y tenemos en Santiago todas las edificaciones, sí, que uno sabe que pueden tener dificultad en el caso de un terremoto. Entonces, ¿las edificaciones de Santiago tienen problemas? Tienen problemas y están identificadas. Y están identificadas. Y como, digo, tú tuviste el ayuntamiento. No solamente el ayuntamiento, porque este tema lo venimos trabajando desde que yo era presidente del CODIA. Del CODIA. A mí me tocó dirigir el operativo post-terremoto.
cuando el terremoto de Puerto Plata en el año 2003. ¿Y cómo puede lograrse que se ejecuten obras que no tienen las condiciones para ser realizadas? Bueno, es que el problema es que hay una masa edificada que se construyó antes del primer código sísmico en el año 1979, cuando no teníamos un código sísmico. Entonces resulta también que nosotros tenemos también el conjunto de escuelas. El 80% de las escuelas son edificaciones vulnerables. El 80%, El 80% tiene algún grado de vulnerabilidad. Una se pueden aplastar y una que está catalogada como de la más peligrosa, en el caso de un colapso total, es el Ulises Francisco Espaillá. El UFE. El UFE, de verdad que edificaciones como esa colapsaron en Puerto Plata. El UFE no está aquí en Santiago en las condiciones reales. No están con las condiciones reales, pues en el año 2003 el UFE tiene un sistema de vulnerabilidad que se llama columna corta. ¿Qué es eso? La columna corta no es más que cuando se diseña una columna de una altura determinada Sí. y se le pone un muro intermedio y se le deja un pichón de columna. Las columnas están diseñadas para resistir cargas verticales, no horizontales, entonces se concentran mucho esfuerzo y las edificaciones, igual que pasó en Haití, pues tumban las edificaciones porque ese tipo de vulnerabilidad sísmica, que en tan solo 5 minutos El sismo se va. somos capaces, no porque el sismo son 45 segundos, 30 segundos, y resulta que aquí en Santiago se tiene la masa levantada, las plazas comerciales. Sí. Están también todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Están también levantadas todo aquello que tiene que ver la orilla de Cañada y de Río Yaque. Se tiene identificado dónde el terreno puede licuarse, es decir, convertirse de tierra en agua, como es el caso de todas las edificaciones que están a orilla de Cañada, y a un grado intermedio está La Joya, puesto que lo que sucedió en Indonesia ahora, donde aparte del terremoto, también vino un tsunami, pero aparte de eso, como esas edificaciones estaban cimentadas sobre arena, Sí. y el nivel freático alto, entonces, ¿qué pasó? O sea, la circunvalación, esa zona ahí que está La Joya. En La Joya tiene un grado el segundo grado de peor vulnerabilidad, porque está construido sobre arena. Entonces, ¿qué pasa? Que en ingeniería, para uno calcular una edificación, saber cómo se va a cimentar con una zapata, se tiene que saber cuál es la resistencia del suelo. Entonces, si la resistencia del suelo se vuelve agua, entonces pierde toda capacidad, y eso fue lo que pasó en Indonesia, donde se produjeron cerca de 2.000 muertos, y eso puede pasar, y eso está identificado. Pero también sabemos dónde las ondas sísmicas van a amplificar, que es el caso donde quiera que haya el silla en Santiago, va a tener problemas la edificación, porque una edificación que la onda amplifique va a durar mucho más tiempo en interacción con la onda, entonces puede provocar. Y hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que en Santiago podría ocurrir una tragedia en el orden de cerca de 35.000 muertos, entre muertos y heridos. Pero también hay algo de mucha preocupación. Yo fui presidente del CODIA, he observado cómo el Ministerio de Obras Públicas ha estado supervisando, y resulta que también puede desarrollarse y abrirse una caja de Pandora, porque una cosa es lo que se diseña y otra cosa es cómo se ha construido. ¿Y cuál es la mano de obra que está construyendo en República Dominicana? Es la haitiana. Y la haitiana tiene una cultura de poco cemento, poca varilla, por eso un terremoto como el que ocurrió entre 5 y 9. Entre 5 y 9 se van precisamente las instalaciones de más mala calidad. Ingeniero, yo hablaba de eso en el otro programa, en el día de hoy. Los haitianos construyen en base a que ellos tienen maestros que les dicen lo que tienen que hacer, o trabajan en base al ingeniero o el jefe de la obra que tiene la fórmula de cómo hacer su trabajo. Es que el problema es que si el jefe de obra, que es un ingeniero dominicano, Sí. no le dedica el tiempo y la supervisión que debe de tener, ¿qué usualmente hacen la mano de obra haitiana? Hay un reglamento que dice que los bloques se deben de ir llenando hilera por hilera. ¿Qué hacen los haitianos? Sí. Te llenan 4 hileras de bloque y resulta que el último le echan cemento, y entonces resulta que de 4 hileras de bloque, quizás un bloque tiene hormigón. Entonces, ¿qué significa? Que una varilla sin hormigón no es un hormigón armado. Cualquier cosita se fue. Entonces, cualquier cosa se puede colapsar la edificación, y por tanto, lo más importante es que se sepa que así como estamos hablando muy críticamente de lo vulnerables que somos, la gente tiene que entender que una casa de bloque bien hecha
debe de resistir un terremoto. Un edificio calculado como debe ser de 4 niveles hecho de bloque va a permanecer. Una casa de madera es lo ideal, pero sí nosotros tenemos que saber dónde uno vive, dónde uno trabaja. En el caso aquí que estamos en este canal, ¿qué es lo que...? Dígame aquí. Aquí lo que podríamos tener problemas son con algunos sistemas de luces, ese proyector. No es nada que le caiga la cabeza a un cantante. Es posible que esta escenografía que tenemos aquí, un terremoto... Con eso paramos. Un terremoto de 8, Señor, porque se está esperando uno de 7.5. Porque ya hasta la magnitud de lo que se está esperando en Santiago está sumamente calculado porque se ha ido deformando, ha ido acumulando y resulta que el tramo Navarrete-Tamboril resulta que tiene bastante tiempo que no disipa energía. Bueno, ¿qué dice las redes 6, señorita? Anderson desde La Joya pregunta al ingeniero. Ingeniero, ¿qué usted opina de las edificaciones del centro histórico de Santiago? Bueno, las edificaciones del centro histórico en el año 1842 fueron destruidas con un terremoto precisamente en Caguaitiano, que tumbó todas las edificaciones que estaban hechas en ladrillos. Aún todavía permanecen edificaciones que están en ladrillos que pueden tener problemas. Las casas victorianas no hay que tener ningún tipo de problema, ni las republicanas, que son esas edificaciones comerciales que están en el centro. Además son de un solo nivel y no tienen losa en el techo. Si tú circundas la parte aérea del centro histórico, todo es un techo aligerado y ahí no podríamos tener problemas. Sí, algunas edificaciones que tienen ladrillo, porque el ladrillo no tiene ninguna resistencia al terremoto, que es lo que ha pasado en Haití. En Haití, ¿por qué se cayeron tantas instalaciones? Nada, porque tenían piso suave. Un piso suave fue aquel informe que hizo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que mandó a desalojar todas las torres en Santo Domingo a todo el personal de su embajada porque detectaron que existía un piso suave. ¿Qué es un piso suave? Si tú puedes observar, es cuando un nivel tiene una diferencia, un 50% de rigidez diferente. Si tú vas al Ayuntamiento de Santiago, el primer nivel, que es el lobby, ahí hay un piso suave. Entonces eso puede verse. Yo no paro por ahí. Sí. No paro por ahí. Qué suave. Entonces queda ambivalente, queda fofo abajo. El problema es que cuando hay un piso suave, ese nivel desaparece. O sea que si es el... Buenas noches, Puerto Rico.